Saludos, vamos a hablar el día de hoy sobre las fracciones parciales. Fracciones parciales. Pero antes de hablar de fracciones parciales, vamos a recordar que cuando nosotros tenemos una fracción, tal como esta, 3 quintos, o una fracción como 9 séptimos, ahí nosotros tenemos dos tipos de fracción. Tenemos la primera, que es una fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador. Tenemos una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. Bien, entonces sucede así que en la propia, cuando nosotros trabajamos con fracciones común y corriente, nosotros vamos a tener que el numerador, o sea, vamos a tener menor y el denominador va a ser mayor. Y cuando sean impropia, nosotros vamos a tener el numerador mayor y el denominador va a ser, espérate, mayor y este va a ser menor. Así nosotros nos acordamos con las fracciones común y corriente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros lo que simplemente estamos viendo ahí es números, dígitos. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros involucramos polinomios, nosotros estamos hablando ya de fracciones, fracciones algebraicas, se podría decir. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros transformamos una fracción algebraica de manera que se exprese como suma de fracciones, nosotros estamos trabajando con lo que son las fracciones parciales. Entonces, mira, cuando nosotros tenemos una función, una función racional. Acuérdate que la función racional es una función en la cual envuelve lo que es un polinomio. Y, o sea, dos polinomios, uno en el numerador y otro en el denominador. Por eso estoy ahora mismo haciendo una fracción. Entonces, con esa fracción yo lo que tengo que escribir es un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Por ejemplo, tú tienes aquí P de X X y acá tiene Q de X. Bueno, vamos a ponerlo mayúsculo. Q de X. Entonces, aquí P de X mayúsculo. Entonces, ahí siempre y cuando, o sea, siempre que P de X y Q de X sean polinomios. Polinomios. Eso es para nosotros definir lo que son este tipo de las funciones racionales. Bien, entonces ahí nos damos cuenta cuáles son las funciones racionales en las que tienen esa. Ahora, ¿qué pasa? Esa función racional ahí, que si quiero le pongo algo acá para identificarla como una función, pero lo vamos a hacer aquí. Esa fracción ahí puede ser propia o impropia. Puede ser propia o impropia. O sea, yo puedo tener una fracción propia, pero ya no vamos a hablar del menor o mayor en ese sentido. Vamos a hablar ahora entonces del grado. Es decir, que va a ser propia cuando el grado, acuérdate que existe grado absoluto y grado relativo, pero cuando hablamos de polinomio, simplemente decimos el grado. El grado del numerador es menor que el grado del denominador. ¿Ok? Ese es propia. Ahora, impropia es lo contrario. Impropia lo que me está diciendo, vamos a poner los dos puntos aquí también. Aquí. Impropia lo que me está diciendo es que ocurre que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está presentante. Simplemente, si nosotros retornamos acá, nosotros nos damos cuenta que en una fracción como esta, 3 quintos, simplemente va a ser 3 quintos. No va a tener otra forma de expresarla. Sin embargo, cuando hablamos de 9 séptimos, nosotros podemos expresar esta fracción como una fracción mixta. No sé si tú te acuerdas. Tú dices un entero. Déjame ver si puedo copiar la otra forma aquí. Ok, perfecto. Uno dice un entero y le pone una fracción al lado acá y le ponemos el denominador que es 7
acá. Entonces, y aquí le ponemos un 2. Entonces tú dices 7 por 1 son 7, más 2, 9. Entonces, esa fracción impropia se puede expresar como una fracción mixta también. O sea, ahí 9 séptimos, 9 séptimos, yo lo puedo expresar como una fracción mixta, ¿ok? Pero la propia se queda así. Así mismo ocurre cuando estamos trabajando con la propia y la impropia ya en estas funciones algebraicas. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a tener una fracción que va a ser con el denominador más, o sea, con los grados distintos, uno menor, otro mayor, otro menor. Entonces, cuando sea menor mayor, ya no se puede quizá hacer tanto como cuando se puede hacer aquí. Entonces, cuando tú dices sí, si es propia, tú vas a tener esta parte de aquí propia. Entonces viene acá, le escribamos, vamos a suponer. Esa se queda prácticamente tú lo que vas a hacer. Vamos a poner un ejemplito para que puedas darte cuenta. Nosotros lo que vamos a hacer ahí, vamos a poner una fracción acá y vamos a decir x más 5. Pero acá en el denominador yo puedo decir, voy a decir x al cuadrado más 5x más 6. Vamos a poner. Ya esa es una fracción que es propia porque el numerador acá, el grado del numerador, del polinomio del numerador es 1. Y el grado del denominador acá abajo es 2. Perfecto. Pero ¿qué sucede? Que si yo estuviese trabajando con una impropia, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué va a pasar. En la impropia nosotros vamos a tener algo así. Vamos a ponerlo un ejemplo más sencillo para mostrarte algo. Entonces, x más 6. Entonces, aquí yo voy a tener, por ejemplo, yo puedo tener aquí x al cuadrado. Ponerlo más aquí. Aquí vamos a ponerle x al cuadrado. Y verás que es sencillo. O sea, voy a tener aquí x al cuadrado. X al cuadrado más 5 más x, vamos a poner aquí más 11x más 30. Y eso ahí es una función que es impropia. Esa es impropia. Porque nosotros, bueno, podremos dividirla y podemos obtener, o sea, primero hay que determinar por qué es impropia, porque el grado del polinomio acá es 2 y el grado del polinomio que está en el denominador es 1. Automáticamente eso hace que la fracción sea impropia. Eso es lo primero que hay que determinar. Y si nosotros hacemos esa división, me va a quedar x más 6. O sea, me va a quedar x más 5. Me queda simplemente. Pero si hacemos esta división aquí, fácilmente, en este caso no se puede, pero si se hubiese podido, hubiese quedado tipo una fracción. Aquí me da un entero. Pero acá en el denominador, si hubiese sido un número distinto, cuando nosotros aplicamos una división, me puede dar un residuo. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que aquí hubiese visto bueno, bajamos el mismo 11x, vamos a ponerle aquí un 13, un ejemplo, un 13. Vamos a probar esta partecita aquí a ver qué pasa. Entonces esto lo que va a hacer que se me va a quedar de la siguiente forma. A ver si se puede o no copiar aquí. Pego aquí, bueno. Me va a quedar x más 5. Vamos a escribirlo acá de este lado para que quede más bonito. Vamos a poner x más 5. X más 5 menos, entonces vamos a poner una fracción aquí, más, aquí vamos a poner una fracción, esa fracción va a ser 17 sobre x más 6. Y ya que lo tengo de esa forma, lo que va a hacer es que lo voy a borrar de este lado. No necesito eso ya ahí, lo borro y automáticamente me va a quedar esto. Y otra cosa va a ser, voy a darle un enter aquí para poderle poner así de esa forma. Mira. Entonces, básicamente, cuando sea impropia, nosotros lo que vamos a tener es un polinomio acá, un polinomio, que en este caso es x más 5, que lo introduzco entre un paréntesis para que veas, un polinomio más esa parte de acá, que es el residuo eh, expresado en una fracción dividiéndose por el divisor. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace la fracción, las fracciones impropias? ¿Cómo obtenemos fracciones impropias? Bueno, antes de seguir con esta parte de las fracciones, que lo podemos ver en el siguiente video,
de las fracciones impropias es lo siguiente. En las fracciones impropias nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a descomponer estas fracciones y la vamos a expresar tomando en cuenta el denominador. La vamos a expresar de manera tal que sea como una suma. Es decir, que este P de X acá, nosotros lo vamos a tener de la siguiente forma. Nosotros podemos tener esto de muchas formas. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un denominador, vamos a suponer así, déjame ponerlo un poquito más grande. Nosotros vamos a tener esto acá, voy a copiar nuevamente y voy a pegar aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener un denominador, el cual va a ser igual a un producto o sea, si lo factorizamos, si factorizamos esto acá, por ejemplo, nosotros vamos a suponer que el denominador por el Q de X pueda factorizarse en algo que tenga diferentes productos, o sea, que sean diferentes factores, perdón. Entonces tú vas a tener, por ejemplo, vamos a tener esto, vamos a tener varios factores y vamos a expresar esto así. Verás cómo lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a escribir uno de ellos por lo menos. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer aquí. Vamos a tener aquí A sub 1, A sub 1 multiplicado por X más B sub 1. Vamos a poner B sub 1. Después que hagamos este primero, ya lo demás es bastante sencillo. B sub 1. Perfecto. Entonces, esta parte aquí la voy a escribir nuevamente. La voy a poner acá en este paréntesis que representa lo que es la multiplicación. Entonces, en este caso, vamos a poner sub 2. Vamos a poner 2. Y aquí vamos a poner 2 también. Este es uno de los casos. Vamos de nuevo aquí. Y en lugar de 2 vamos a poner 3. 3. Y aquí 3. Perfecto. Entonces, aquí vamos a poner varios puntitos que representen lo que es la multiplicación. 1, 2 y 3. Entonces aquí vamos, si queremos le ponemos punto, pero ya nosotros sabemos que eso significa una multiplicación. ¿Ok? Bien, entonces aquí le iba a mostrar acá, pero vamos a tener aquí a uno. Vamos a ver. Tenemos aquí esta partecita aquí. Y vamos a borrar esto de acá. Y vamos a tener aquí a su K. Puede ser cualquier letra, también puede ser I también. K. Bien. Ahora, esta división que está acá es la misma. Vamos a ponerla un poquito más pequeña. A ver si nos permite hacer esa parte ahí. Vamos a ponerla en 18. A ver. Sí, perfecto. Ahora nosotros, cuando ocurre esto, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a obtener un numerador para cada uno de esos factores. Y eso es lo que hace las fracciones impropias. Es decir, que yo voy a decir lo siguiente. Yo voy a copiar esto aquí. Aquí lo voy a copiar. Si quiero nada más copio adentro. En este caso, aquí voy a copiar esta parte de aquí. Y voy a hacer una fracción acá abajo. Bien, vamos a ver si me permite hacer la fracción. Bueno, voy a hacer un enter acá y voy a insertar una ecuación para eso. Entonces, mira, yo voy a hacer así. Voy a escribir acá un A sub 1. Vamos a suponer que ese sea el primer factor. A mayúscula sub 1. Para hacerlo más fácil. Y vamos a poner aquí el primer factor que está multiplicando acá. ¿Ok? Entonces nosotros lo que hacemos es que vamos a tener un factor para cada uno de esos. Mira, acá el factor de acá, o sea, una fracción para cada factor. Para este factor, una fracción. Para este factor, otra fracción. Para este factor, otra fracción. Y para este factor, otra fracción. Entonces, aquí vamos a tener un denominador, un numerador distinto. A su 1, a su 2, a su 3, 3 puntitos, a su K.
Ok, entonces eso nosotros lo podemos poner A, B, C, D. Y si se te hace confuso con el asunto de los subíndices. Ok. Pero esto ocurre es cuando el denominador, esto ocurre en el primer caso, que es cuando el numerador es el producto de distintos factores. ¿Ok? De distintos factores. Factores como lineales. Lineales. Se hace así de esa forma. El segundo caso ocurre, vamos a escribirlo aquí. Segundo caso. El segundo caso ocurre cuando hay factores, lineales que se repiten. Que se repiten. O sea, en el denominador. O sea, cuando el número, aquí tengo un error, numerador. Ese producto de distintos factores lineales. Entonces aquí es cuando el denominador, aquí está malo. Aquí tiene que decir denominador. Cuando el denominador, que tiene que decir. Aquí es cuando el denominador, ese producto es el producto de factores de varios factores lineales, de varios factores lineales donde algunos se repiten, ¿ok? Entonces, es muy parecido a esto aquí. Es muy parecido a esto acá. Prácticamente lo mismo. Por ejemplo, en lugar de tener todo esto aquí, ¿qué tal si nosotros tenemos lo siguiente? Voy a copiar aquí nuevamente y luego pegar aquí. Acá. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a tener a su 1 y a su 2. Y aquí vamos a elevarlo a la 1. Aquí va a estar la 1. Y este va a estar elevado a la 2. Este va a estar así sucesivamente. Pero para complicarnos menos la vida, vamos a poner solamente que sea uno solo el que esté elevado. Y lo demás lo vamos a eliminar. Vamos a suponer que sea este que esté elevado a la K. Vamos a ponerle para que esté elevado. Vamos a ponerle aquí a la K. Y lo demás podemos borrarlo. Ok, vamos a borrar lo demás. A ver si me lo permite borrar aquí. Ahí. Perfecto. ¿Qué sucede? A la hora de yo escribir esta parte aquí, mira qué va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Es decir, si yo quiero copio esto nuevamente acá para hacerlo más fácil, para que me salga más sencillo a mí hacerlo. Entonces, mira, ¿qué va a pasar aquí? Aquí lo que vamos a tener es el siguiente. El siguiente aquí voy a tener, este va a ser elevado a la 1. Pero acá voy a copiar este denominador para no copiar tantas cosas. Lo voy a copiar aquí y lo voy a poner, ahí está la 1. Vamos a suponer que hasta acá tenemos que llegar. Entonces aquí vamos a ponerle a las 2. Aquí vamos a ponerle a las 3. A las 3. Y vamos a llegar hasta acá. Aquí borro acá y lo voy a poner ahí hasta la misma acá. Voy a ponerlo un poquito más pequeño para que se pueda ver más, se pueda notar más. Ok, y ahí está. Entonces, eso es lo que ocurre ahí. Es decir, mira, en este caso, lo que ocurre es un tipo de expresión tal como esta. Mira, yo te voy a poner este caso. Te voy a poner aquí, para hacerte un ejemplo, voy a poner 5x más 7 sobre, aquí voy a poner una, voy a elevar esto al cuadrado. Al cuadrado.
Bien, entonces le va a restar cuadrado aquí. Vamos a poner este 2 ahí. Vamos a poner x más 7, por ejemplo, o más 2 para más 3 para evitar la confusión. Entonces lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a distribuir esto por diferentes factores. Es decir, yo puedo tener acá, si quiero lo copio todo de nuevo. Voy a tener aquí copiar y voy a tener aquí pegar, más, pegar. Entonces aquí yo voy a tener un ejemplo, un A, un A sub 1, y aquí puedo tener una B, un A sub 2, un B. Y aquí, espérate un momentito que se me cambió algo aquí. Perfecto, entonces aquí yo lo que voy a tener aquí es B, simplemente. Y ya. Entonces aquí de este lado va a tener un exponente igual a 1. Pero esto lo vamos a explicar con más detenimiento. Esto simplemente estamos explicando qué en sí qué es, cuál es uno. Entonces aprovechando esta parte una vez, estoy explicándote esto. Acá en el primer caso, un ejemplo de esto sería el siguiente. Déjame borrar aquí. Sería algo así, tú verás. Es como, voy a insertar una ecuación y voy a poner una fracción. Voy a decir aquí, cuando tú dices, por ejemplo, vamos a abrir 2. Aquí voy a decir x más 6 y aquí voy a decir x más 7. Y aquí voy a poner 5, 7, 8x más 9. Y lo que hace aquí, cuando son diferentes, lo que va a hacer aquí es que vamos a decir igual. Y lo que se va a hacer es que en una de las dos se va a utilizar el x más 6 y en la otra se va a utilizar el x más 7. Entonces, más, aquí lo voy a poner 2 veces. Entonces aquí voy a poner A, verás, no te asustes todavía. Aquí voy a poner la A. Espérense. Aquí voy a poner A, A. Y aquí voy a poner B. Aquí hay B. Y o A sub 1 o A sub 2. Entonces aquí voy a eliminar el x más 6, y aquí voy a eliminar el x más 7. Y ese es el primer caso, cuando el producto del denominador son factores distintos. Aquí es 7, perdón, 7. Se expresa así y cuando son iguales se va creciendo, va del 1, 2, si hubiese sido a la 3, a la 4 aquí en el segundo caso, aquí yo hubiese tenido que poner x más 3 a la 1, a la 2, a la 3, hasta llegar al 4. Ok. Bueno, continuando, déjame borrar este, se repiten, lo puse 2 veces. Entonces, el tercer caso, nosotros vamos a tener muy parecido a este, vamos a tener un tercer paso. El tercer caso va a ser el siguiente. Tercer caso es cuando el denominador es el producto de varios factores de los cuales algunos son irreducibles. Y dentro de un paréntesis que no se repiten. Son dos casos, uno que se repite, el otro que no se repite. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a tener este mismo caso de aquí, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí, vamos a arreglar esto aquí. Vamos a arreglar esto aquí que tiene como un errorcito. Y vamos a trabajar acá. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a copiarlo y vamos a poner algún factor que sea irreducible. Pero aquí yo voy a tener X, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que hacer es escribir otro factor. Voy a quitarle ese para ponerlo más sencillo. Y vamos a hacer 2. Entonces, aquí de este lado voy a hacer otro factor, pero vamos a hacer una ecuación, un polinomio cuadrático.
Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Voy a borrar esta partecita aquí, la voy a copiar nuevamente y la voy a introducir dentro de un paréntesis para separarlo. Entonces aquí voy a tener lo siguiente. Introducir eso en un paréntesis para separarlo acá. Bien, perfecto. Entonces aquí vamos a abrir otro paréntesis y vamos a escribir una que sea cuadrática. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que aquí nosotros vamos a escribir a su 2, a su 2, a su 2, perdón, elevado, o sea, x al cuadrado. No, así no. Así no va. Vamos a hacerlo de nuevo. X al cuadrado, x al cuadrado, más bx, b sub 2 más c, más c. Más c sub 1, b sub 2. Podemos dejarlo así sin índice mejor. Vamos a evitar confusión aquí. Vamos a dejarlo sin índice. Vamos a poner simplemente a. Así. Entonces, ese denominador q de x va a ser igual a esto que está acá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ocurra eso así, nosotros lo que vamos a tener que utilizar es lo siguiente. Cuando se dé así, nosotros vamos a tener uno para este común, como normalmente lo hacemos. Déjame copiarlo todo de nuevo. Y vamos a ponerlo un poquito más pequeño para que puedas observar, para ver bien. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es este. Tener esto así, igual. Vamos a hacer una fracción de este lado. Y tendremos más otra fracción. Lo hacemos así. Y aquí nosotros vamos a tener la primera parte, que es este, el primer denominador, que se va igual tal como está. Se va a copiar tal como está. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en este denominador. Bien. Y el segundo denominador, que es este, vamos a hacer lo mismo. Igual, tal como está. Y vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo aquí. Ya. Entonces, acá lo que vamos a hacer es el siguiente, es que aquí va a ser vamos a suponer que sea A o A su 1. Nosotros podemos decir A su 1, A su 2, A su 3, pero a mí me gusta utilizar A, B, C, D, así. Entonces aquí de este lado, en el otro denominador, ojo aquí, que aquí viene el truco. Tú ves que está elevado al cuadrado aquí. Cuando está elevado al cuadrado, tiene que ser así, mira, tiene que poner AX, tú ves, AX, pero en este caso sería AX más B, pero como B mayúscula, estamos trabajando con mayúscula, pero como ya yo utilicé la A aquí, acuérdate que no estamos utilizando A su 1, B su 1 acá ahora. Yo lo que voy a hacer es que aquí le voy a poner B y acá le voy a poner C. Y esa es una fracción cuadrática, esa es una fracción parcial, la cual se realiza poniendo de esta forma cuando el denominador sea cuadrático, ¿tú ves? Que sea irreducible. Eso estamos suponiendo que sea irreducible. Entonces va a ser acá bx más c. O sea, tú vas a tener este lado que no es irreducible, ya, o sea, llegó a su límite. Acuérdate que son factores lineales, pero este es un factor cuadrático, es algo irreducible. Entonces tú vas a poner bx más c. ¿Ok? Entonces, esa partecita acá es muy, pero muy importante tenerla pendiente. Entonces, el último de los casos, déjame ponerte más pequeño, a ver si ahí, perfecto. El último de los casos es muy, pero muy parecido a este. Por eso voy a copiar aquí y voy a pegar de este lado y voy a decir cuarto caso. Cuarto caso. Cuarto caso. En el cuarto caso, entonces, quitamos la palabrita, no se repiten. Vamos a poner que se repiten. Que se repiten. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es esto que está aquí. Voy a copiarlo todo absolutamente para que puedas verlo. Y vamos a echarlo un poquito más para acá. Y vamos a tener aquí esto así. Acá voy a borrar este para hacerlo más sencillito.
Voy a borrar uno, el pequeño, porque ya nosotros sabemos cómo hacerlo cuando tiene factores lineales. Ahora, cuando este está elevado al cuadrado, vamos a suponer que esté elevado al cuadrado, vamos a ponerlo al cuadrado. Perfecto. Entonces, ya tú sabes que aquí nosotros vamos a tener esta parte elevada al cuadrado. Voy a ponerlo al cuadrado de nuevo para que sea así y voy a borrar uno. Voy a poner este al cuadrado. Aquí, perfecto. Y voy a borrar esta parte de aquí porque ya no lo estoy utilizando porque es el mismo ejemplo. Entonces, mira, cuando sea elevado a la 1, nosotros lo vamos a poner aquí. Ahí ve. Lo vamos a poner ahí cuando sea elevado a la 1. Ahí, perfecto. Ahora, cuando sea elevado a la 2, o sea, cuando sea elevado a la 2, lo vamos a poner aquí también. Aquí en este que está acá. Vamos a elegirlo. Vamos a elegir un paréntesis aquí. Ahí. Vamos a introducir eso un paréntesis. Y luego entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a elevar. Acuérdate que solamente estamos trabajando con el denominador. Porque ahora falta trabajar con el numerador. Entonces, el numerador de este lado, ¿quién va a ser el numerador? Entonces, aquí el primer numerador va a ser aquí AX más B. Vamos a ponerle mayúscula, más B. Bien, y de este lado va a ser CX, vamos a ponerle mayúscula, C más D. CX más D. Más D, aquí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estos van a ser los 4 casos que vamos a utilizar, con los cuales vamos a trabajar. Es decir, que, por ejemplo, en el tercer caso, nosotros tenemos, en el tercer caso, yo puedo escribirte un ejemplo de la siguiente forma, pero simplemente para ejemplificar la fracción, para que se vea qué es lo que uno hace. Por ejemplo, tú tienes 7x más 6 y vamos a poner aquí x más 1 y acá vamos a poner una fracción irreducible que sea x más 1 para poner un ejemplo así, y vamos a poner acá al cuadrado la primera x para que sea una fracción irreducible. Vamos a poner al cuadrado aquí. ¿Qué sucede cuando nosotros detallamos eso, el cual no hemos explicado ese proceso todavía? Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tener dos fracciones separadas por el signo de más en este caso, más dos fracciones aquí más. Entonces, acá en la primera va a tener el denominador x más 1, ahí, perfecto. Y vamos a copiarlo aquí. Y en la segunda vamos a tener el segundo denominador que va a ser x más 1, o sea, x al cuadrado más x más 1. Y lo vamos a pegar aquí en el segundo denominador. Perfecto. Entonces aquí va el primero que va a ser A. Espera un momentito. Volvimos de nuevo. Aquí va a ser A mayúscula, A. Y aquí va a ser BX más C. BX más C. Ok. Entonces, para encontrar a A y a BX más C tenemos que hacer unos procesitos, los cuales veremos más adelante. Pero así mismo pasaría en el tercer caso. En el cuarto caso, perdón. Entonces, en el cuarto caso, nosotros lo que vamos a tener es esto. Vamos a decir aquí, vamos a suponer que fuese así. Y vamos a poner aquí que este estuviera al cuadrado. Lo pongo al cuadrado para hacerlo más sencillo, pero puede ser a la 3, a la 4, así. Entonces aquí vamos a elevar este al cuadrado para que haya espacio suficiente en la pantalla. Entonces aquí voy a tener esta cantidad A, X más 1, B, X más 1 más C. Entonces luego voy a copiar esto de nuevo aquí, voy a tener que copiar esto aquí y lo tendré que poner más pequeñito acá también. Lo voy a pegar acá. Y voy a ponerlo más pequeño. Vamos a ponerlo en un tamaño que puedas distinguirlo, para que sí se pueda entender. Perfecto. Entonces, mira. Entonces, voy a tener A, X más 1, que es el primero. BX más C, que es elevado a la 1. Y aquí el último
lo vamos a elevar al cuadrado, que en este caso es hasta el límite. Empezamos con el 1, si es hasta el 5, 1, 2, elevado a la 1, elevado a la 2, elevado a la 3, elevado a la 4, hasta llegar hasta el 5. Entonces aquí le vamos a poner elevado al cuadrado. Al cuadrado. Bien, entonces aquí vamos a ponerle, ya utilizamos la B, la C, ahora utilizamos la D, y aquí vamos a utilizar la E. La E. Cuando son muy grandes, preferimos utilizar el ASU1, ASU2, ASU3, porque es más sencillo hacerlo así. Pero como acá no vamos a extendernos tanto en este curso, lo que vamos a hacer es utilizar A, B, C, D, así sucesivamente. Entonces tenemos 4 casos. El primer caso es cuando, bueno, repasando, recuérdate que hay fracciones propias e impropias. Hay también, en este caso, fracciones algebraicas que son propias e impropias. Entonces, son propias con el numerador. El grado del numerador es menor que el grado del denominador. Y son impropias con el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. También tenemos acá los casos de las fracciones parciales, en este caso. Vamos a tener aquí, vamos a sustituir esa impropia por parciales. Parciales. Entonces, básicamente me dan una fracción y yo lo que hago es que la descompongo con suma. Mire, del producto lo llevo a la suma. Entonces, tenemos el caso cuando los denominadores son distintos, los factores lineales son distintos del denominador, quizás así de esa forma. Tenemos el segundo caso, cuando hay un factor que está elevado a una potencia, repetido. Si dice x más 3 al cuadrado, quiere decir que es x más 3 por x más 3. Entonces, cuando hay uno que es un irreducible, como en este caso x2 más b, x más c, normal así, entonces el numerador va, en lugar de utilizar una sola variable, va a utilizar dos, va a utilizar bx y c, o sea, va a utilizar dos coeficientes, b y c. Y cuando uno de ellos se repita, como este caso, entonces lo que hacemos es una combinación del paso 2 y el paso 3. O sea, vamos a llegar x1, x2 y así sucesivamente.